Él era un ex SEAL de la Marina, buscando un lugar tranquilo para descansar su corazón cansado, y con casi nada en los bolsillos, compró una cabaña olvidada en lo profundo del invierno de los Apalaches. Pero en el momento en que llegó, el silencio se sintió pesado y equivocado, y Bear, su pastor alemán envejecido, se detuvo en seco y gruñó una vez. Si esta apertura tocó tu corazón y crees que la fe todavía guía a las almas perdidas al lugar correcto en el momento correcto, deja la palabra amén en los comentarios como una oración silenciosa de esperanza. El invierno temprano se había asentado suavemente sobre las montañas Apalaches, no con violencia, sino con un frío constante y paciente que suavizaba el sonido y ralentizaba el pensamiento, el tipo de estación que fomentaba la reflexión en lugar del miedo. Y en una tarde gris como esa, Michael Turner guiaba su vieja camioneta a lo largo de un camino estrecho bordeado de robles desnudos y pinos cubiertos de nieve, el cielo de un blanco pálido e imperturbable sobre él, el aire lo suficientemente quieto como para escuchar su propia respiración. Michael tenía 56 años, un ex SEAL de la Marina cuyo cuerpo aún conservaba la fuerza cuadrada de su pasado, incluso cuando el tiempo y las lesiones habían comenzado a reclamarlo. De hombros anchos y alto, con un rostro curtido moldeado por años de sol y sal. Su cabello oscuro ahora veteado de plata y mantenido muy corto más por costumbre que por disciplina. Su mandíbula, fuerte y angular, suavizada solo ligeramente por una barba canosa que ya no se molestaba en afeitarse limpiamente. Había una reserva tranquila en el que los extraños a menudo confundían con frialdad, pero aquellos que lo habían conocido antes de la guerra habrían reconocido que era algo completamente diferente. Una bondad cuidadosa moldeada por la pérdida, del tipo que aprendió a escuchar más que a hablar. No siempre había sido un hombre solitario. Una vez había dirigido equipos, entrenado a hombres más jóvenes, confiado en otros con su vida en lugares donde la confianza no era opcional, sino la supervivencia misma. Esa versión de Michael había comenzado a desvanecerse después de que una explosión en el extranjero le quitara más que su audición por un momento y más que su sueño durante años, dejando atrás un dolor constante en su hombro y una herida más profunda e invisible que hacía que las multitudes se sintieran sofocantes y el ruido se sintiera agudo. El mundo después del servicio se había sentido demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado descuidado con el sufrimiento, y con el tiempo Michael había elegido la distancia, no por amargura, sino por necesidad de respirar. Junto a él en el asiento del pasajero yacía Bear, un pastor alemán cuyo hocico se había vuelto gris hace mucho tiempo, su pelaje negro y canela, una vez grueso, ahora adelgazado a lo largo de las caderas y los hombros, su cuerpo pesado por la edad, pero sus ojos aún profundos e inteligentes, ámbar marrón y vigilantes. Bear tenía casi 11 años, una edad avanzada para un perro de su tamaño, y se comportaba con la lenta dignidad de alguien que había conocido el propósito, sus movimientos deliberados, su respiración constante pero superficial. No había sido un perro militar, aunque la gente a menudo lo asumía cuando veían la forma en que observaba el camino o levantaba las orejas ante sonidos desconocidos. Michael había encontrado a Bear años antes detrás de una clínica veterinaria, abandonado después de una cirugía que sus antiguos dueños ya no podían pagar. Y algo en la resistencia silenciosa del perro había reflejado la de Michael. Desde entonces se habían movido juntos a través de una vida reducida a lo esencial. Largas caminatas, comidas simples, trabajo voluntario en un refugio de animales rural cuando las articulaciones de Bear lo permitían, y noches pasadas estacionados bajo cielos abiertos cuando el alquiler se convertía en una carga que Michael se negaba a justificar. La cabaña había llegado a su vida por accidente. Un listado de ejecución hipotecaria enterrado entre docenas de propiedades que nunca podría pagar. Una sola fotografía mostrando un techo hundido y una cerca torcida tragada por el bosque. El precio de venta tan bajo que había parecido un error. $10,000 le habían comprado la escritura, aunque Michael sabía que el verdadero costo se mediría en trabajo, aislamiento y la lenta aceptación de que no estaba empezando de nuevo, simplemente eligiendo cómo terminar. No soñaba con restauración o transformación. Solo quería tranquilidad, un lugar donde Bear pudiera tumbarse al sol y donde las noches pasaran sin sirenas ni gritos, donde los recuerdos pudieran aflojar su agarre. Cuando la camioneta coronó la subida final, la cabaña apareció a la vista. Más pequeña de lo que sugería la fotografía, su madera desgastada oscura contra la nieve,
parada sola entre los árboles como si hubiera estado esperando en lugar de olvidada. Michael redujo la velocidad cerca de la puerta, cortando el motor y dejando que el silencio repentino se asentara. No era el silencio reconfortante de la naturaleza que recordaba de los ejercicios de entrenamiento o los viajes de caza de hace mucho tiempo. Estaba tenso, estirado como la pausa antes de algo sin nombre. Bear levantó la cabeza lentamente, las fosas nasales ensanchándose, sus orejas inclinándose hacia adelante, no en alarma, sino en concentración, y Michael sintió un ligero apretón en su pecho que no podía explicar. Se dijo a sí mismo que no era nada. Que la edad hacía que tanto los hombres como los perros fueran cautelosos, que la soledad a menudo se sentía extraña antes de sentirse segura. Salió de la camioneta, botas crujiendo suavemente sobre la nieve, el frío presionando suavemente contra su rostro, y se movió para abrir la puerta con una mano enguantada rígida por la artritis propia. La bisagra de metal crujió, un pequeño sonido en la vasta quietud, y Bear lo siguió desde el asiento con un esfuerzo cuidadoso, aterrizando más lento de lo que lo habría hecho una vez, y pausando para estabilizarse. Michael esperó sin comentar, paciente de la manera en que uno se vuelve después de aprender que no hay beneficio en apresurar el dolor. Mientras caminaban la corta distancia hacia la cabaña, Michael notó la forma en que el paso de Bear se ralentizó aún más, como la cabeza del perro se inclinó hacia abajo, como su cola se quedó quieta. La tierra se sentía sin cambios, y sin embargo algo dentro del momento se sentía más pesado que la suma de sus partes. Michael se recordó a sí mismo por qué había venido. Se recordó que la paz rara vez se anunciaba con certeza, y que a veces la decisión correcta no se sentía cómoda al principio. Llegó a la puerta, apoyando su mano contra la madera áspera, y por un breve momento se permitió imaginar mañanas sin obligación, tardes moldeadas solo por el clima y la necesidad, noches donde el pasado permaneciera a distancia. Entonces Bear se detuvo completamente. Su cuerpo se endureció de una manera que Michael no había visto en años, sus músculos bloqueándose no en miedo sino en reconocimiento. Y desde lo profundo de su pecho salió un solo gruñido bajo, contenido, deliberado y completamente fuera de lugar para un perro que hacía mucho tiempo había cambiado la sospecha por la confianza. Michael se congeló, cada instinto agudizado por la memoria, su mano apretándose contra la puerta mientras seguía la mirada de Bear hacia la cabaña tranquila, y sintió, por primera vez desde que compró la propiedad, que la paz que buscaba podría pedirle algo a cambio. Si esta historia te está atrapando, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias que transforman corazones. El frío se había profundizado a medida que avanzaba la tarde, la luz adelgazándose en una plata opaca que presionaba suavemente contra los árboles, y Michael Turner se quedó quieto junto a la puerta, su respiración lenta y medida mientras sus ojos seguían la postura rígida de Bear hacia la parte trasera de la cabaña, donde la estructura caía en una pendiente estrecha bordeada de arbustos congelados. No se apresuró, porque apresurarse no le había enseñado nada más que errores, y en su lugar escuchó, dejando que los años de entrenamiento asentaran su pulso, dejando que el silencio hablara. Bear dio un solo paso hacia adelante, luego otro, sus movimientos rígidos por la edad pero decididos, su gruñido desvaneciéndose en un silencio más inquietante que el sonido, y Michael lo siguió a una distancia cuidadosa, botas hundiéndose en la nieve que se había endurecido como vidrio viejo. La parte trasera de la cabaña apareció gradualmente a la vista, revelando un pequeño saliente donde herramientas viejas alguna vez podrían haber colgado, la madera arriba oscurecida por el clima y la negligencia. Y fue allí donde Michael la vio. Al principio su mente rechazó la forma, organizándola en algo ordinario. Una lona, una viga caída, cualquier cosa que no requiriera acción inmediata. Pero luego se registró el azul, inconfundible, incluso bajo la escarcha y la sombra, una tela azul marino profunda desgarrada y rígida con hielo, y el contorno de un cuerpo humano suspendido de manera antinatural en el aire. Colgaba de una cuerda gruesa enrollada sobre una viga transversal, sus botas colgando a pulgadas sobre el suelo congelado, su cabeza inclinada hacia adelante, cabello oscuro aferrándose en mechones húmedos a un rostro manchado de mugre y escarcha. Michael se movió entonces, la distancia cerrándose en largas zancadas fundamentales que ignoraron la protesta de su hombro, y Bear lo siguió, posicionándose directamente debajo de la mujer,
como si entendiera exactamente qué peso pronto caería. De cerca, los detalles golpearon duro y rápido. La forma en que el frío ya había reclamado demasiado color de su piel, la forma en que su chaqueta de uniforme estaba rasgada en la manga y dividida a lo largo de la costura, exponiendo tela empapada oscura donde la nieve y algo más se había derretido y vuelto a congelar. Era una mujer de unos 40 años, quizás, delgada pero fuerte en constitución. Su altura aparente incluso en suspensión, su rostro angular bajo la suciedad, con pómulos altos y una nariz recta ahora enrojecida por el frío, sus labios pálidos y ligeramente separados. Su cabello, castaño con leves toques de caoba, había sido recogido una vez con cuidado, pero ahora colgaba suelto, enredado por el viento y la lucha, y Michael notó los moretones a lo largo de sus muñecas donde la cuerda había mordido profundamente, hinchando la piel en bandas oscuras y furiosas. No necesitaba ver una placa para saber lo que significaba el uniforme, pero la vio de todos modos, opaca y rayada, todavía prendida obstinadamente en su pecho, y algo en su pecho se apretó que no tenía nada que ver con lesiones viejas. Bear gimió suavemente, un sonido que Michael no había escuchado en años, y presionó su cuerpo más cerca de las piernas de la mujer, irradiando calor hacia arriba, como si solo el instinto pudiera ser suficiente. Michael alcanzó su cuchillo sin pensar, el movimiento suave y practicado, y se preparó debajo de su peso antes de cortar la cuerda con un solo tirón decisivo. Las fibras cortadas se separaron, y ella cayó en sus brazos, más pesada de lo esperado, su cuerpo rígido por el frío, el impacto sacudiendo su hombro y enviando una línea aguda de dolor por su brazo que agradeció como prueba de que todavía era capaz de responder. La bajó cuidadosamente al suelo, luego inmediatamente la recogió de nuevo, acunándola contra su pecho como uno llevaría a un niño dormido, consciente de la forma en que su cabeza caía peligrosamente, consciente del ligero ascenso y descenso de su pecho que apenas perturbaba el aire. Bear se movió con ellos, flanqueando los pasos de Michael mientras entraban a la cabaña por la puerta trasera, que gimió en protesta antes de ceder a un espacio que olía a polvo, madera húmeda y abandono prolongado. Dentro, el frío persistía, pero estaba contenido, y Michael la acostó suavemente en el piso cerca del hogar, quitándose su propio abrigo pesado para envolverlo alrededor de sus hombros, frotando calor de vuelta en sus brazos con movimientos lentos y firmes que estimulaban la circulación sin pánico. Su respiración estaba allí, débil, pero presente. Cada aliento una promesa frágil que hacía que el esfuerzo valiera la pena, y Michael se inclinó lo suficientemente cerca como para sentirlo contra su mejilla, un susurro de vida que lo estabilizó más que cualquier tranquilidad. Bear se acomodó inmediatamente a su lado, enrollando su cuerpo envejecido contra sus piernas, su cabeza descansando ligeramente cerca de su rodilla, ojos fijos en su rostro con una intensidad que bordeaba la reverencia, y Michael reconoció la postura de innumerables noches cuando el perro había yacido despierto a su lado, guardando no contra intrusos, sino contra recuerdos. Hizo un inventario de la cabaña mientras trabajaba, las paredes agrietadas, el hogar frío, la única ventana empañada de escarcha, y notó distraídamente que el lugar estaba peor de lo que había imaginado. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era la mujer en el piso, su uniforme marcándola como alguien que había venido aquí con un propósito, y el hecho innegable de que alguien más había pretendido que nunca se fuera. Encontró una cantimplora en su mochila y humedeció sus labios cuidadosamente, observando cualquier reacción. Hablando suavemente, aunque no esperaba que ella escuchara, diciéndole que estaba adentro, que no estaba sola, que el frío estaba perdiendo su control. Su voz sonaba más vieja de lo que se sentía, constante pero gastada, y se dio cuenta con una sorpresa tranquila de que había extrañado usarla de esta manera, como un ancla en lugar de un escudo. Los minutos pasaron, medidos no por relojes, sino por la respiración de Bear y el lento retorno del color a las mejillas de la mujer. Y justo cuando Michael comenzó a calcular el riesgo de moverla nuevamente, ella se movió. Fue leve al principio, un espasmo de dedos, un apretón de su mandíbula, luego un jadeo poco profundo que levantó la cabeza de Bear instantáneamente, sus orejas apuntando hacia adelante, su cola dando un solo golpe cauteloso contra el piso. Michael se inclinó más cerca, su mano suspendida cerca de su hombro, listo para estabilizarla si el pánico se apoderaba de ella, y sus ojos se abrieron, desenfocados y vidriosos,
revelando una mirada avellana apagada nublada por el frío y la confusión. No gritó, no se apartó, pero su respiración se aceleró, su cuerpo tensándose a medida que la conciencia regresaba, y Michael le habló a través de eso, bajo y uniforme, diciéndole que estaba a salvo, que la cuerda se había ido, que la nieve estaba afuera y ya no encima de ella. Ella trató de hablar, falló, luego tragó con fuerza, sus labios temblando antes de formar un sonido demasiado débil para captar. Pero el esfuerzo en sí fue suficiente para hacer que el pecho de Michael se aflojara con alivio. Bear se acercó más, su nariz empujando suavemente su mano, y ella giró la cabeza hacia él con un sonido suave e involuntario que podría haber sido un sollozo o podría haber sido gratitud. Y por primera vez desde que llegó, Michael se permitió creer que cualquiera que fuera la maldad que se había aferrado a la cabaña, no había terminado su trabajo. La mujer respiró de nuevo, más profundamente esta vez, y Michael se quedó donde estaba, una mano descansando ligeramente en su hombro, la otra en la cabeza canosa de Bear, escuchando al silencio reclamar la habitación no como una amenaza, sino como un refugio frágil, sabiendo sin necesidad de decirlo, que este momento, esta elección de actuar, ya había alterado el camino que pensaba que había elegido. ¿Crees en los milagros silenciosos? ¿En esos momentos donde Dios coloca a las personas correctas en el lugar correcto? Deja la palabra FE en los comentarios si esta historia está tocando tu corazón. La respiración de la mujer se estabilizó a medida que el frío retrocedía pulgada a pulgada, y cuando sus ojos finalmente se enfocaron, lo hicieron con la alerta practicada de alguien entrenado para despertar en la incertidumbre, su mirada moviéndose primero al techo bajo, luego a las esquinas de la habitación, antes de asentarse en Michael Turner con una calma cuidadosa y medida. Todavía estaba pálida, la suciedad en su rostro manchada en líneas tenues donde la escarcha derretida había trazado hacia abajo. Pero había fuerza en la forma en que se sostenía, incluso acostada en el piso de la cabaña, hombros cuadrados a pesar del temblor que recorría sus brazos. Cuando habló, su voz salió áspera pero controlada, moldeada por la disciplina en lugar del miedo. Mi nombre es Anna Brooks, dijo, cada palabra deliberada, como si se anclara al momento. Tenía 42 años, le diría más tarde, alta y delgada, con la constitución eficiente de alguien que pasaba largas horas al aire libre, su cabello castaño cortado justo más allá de los hombros y ahora colgando suelto, su piel clara bajo la mugre, pecas levemente visibles a través de sus pómulos una vez que el color comenzó a regresar. No había nada ornamental en ella, ninguna suavidad que sintiera la necesidad de mostrar, solo una determinación tranquila que hizo que Michael inmediatamente se diera cuenta de que estaba en presencia de alguien que entendía la consecuencia. Asintió una vez, ofreciendo su propio nombre a cambio, y observó el destello de reconocimiento pasar por su rostro cuando ella tomó nota de su postura. La forma en que se movía cuidadosamente para ahorrar su hombro, la economía de movimiento que nunca abandonaba del todo a aquellos que habían vivido por ello. Fuiste militar, dijo, no una pregunta. Sus ojos firmes en los suyos. Michael no la corrigió de inmediato. Había aprendido que las personas no siempre necesitaban precisión para entender la verdad. Bear levantó la cabeza al sonido de su voz y la miró con curiosidad solemne, sus ojos ámbar suavizándose mientras ella extendía la mano con una mano tentativa, dedos rozando el pelaje en su cuello, con una familiaridad que sugería largas horas pasadas calmando animales asustados y personas asustadas por igual. Se quedó conmigo, murmuró Anna más para sí misma que para Michael, y Bear respondió asentando su barbilla suavemente contra su muslo, una aceptación silenciosa que hizo que algo se apretara detrás de las costillas de Michael. Cuando Anna se movió para sentarse, Michael la estabilizó con un toque ligero, sintiendo la tensión en sus músculos mientras probaba su equilibrio, notando los moretones a lo largo de sus muñecas y la rigidez en sus movimientos que hablaban de horas suspendida en el frío. Ella hizo una mueca, pero no se quejó, atrayendo el abrigo más apretado alrededor de sus hombros mientras se reunía. Fue ella quien rompió el silencio, explicando sin adornos lo que la había traído a la montaña. Era una oficial del condado asignada a un grupo de trabajo que revisaba transferencias de tierras a lo largo del borde del bosque nacional. Un trabajo que en papel sonaba mundano, pero en la práctica había revelado patrones que se negaban a tener sentido. Parcelas vendidas por una fracción de su valor, servidumbres silenciosamente redirigidas,
nombres recurrentes donde no deberían. Había seguido esos hilos sola después de que su compañero se transfiriera inesperadamente, y el rastro la había llevado a la cabaña, a un grupo de escrituras y archivos que apuntaban no a una corrupción insignificante, sino a un esfuerzo sistemático para reclamar tierras protegidas a través de la intimidación y el borrado. Aún no nombró nombres, pero Michael escuchó el peso en su voz cuando describió la noche en que llegó, las figuras que salieron de la oscuridad con facilidad practicada. La forma en que hablaban como si la autoridad misma les perteneciera. No se apresuraron, dijo en voz baja. Querían que yo entendiera. Su mandíbula se apretó, y por un momento la fachada controlada se agrietó lo suficiente para que la ira se mostrara, no salvaje o ruidosa, sino precisa y duradera. Michael escuchó sin interrupción, su expresión ilegible, su atención fija no solo en sus palabras, sino en la forma en que las eligió, cuidadosa de distinguir el hecho de la inferencia, la acusación de la observación. Le recordó a los informes dados bajo presión, de voces que permanecían niveladas incluso cuando las apuestas subían. Cuando terminó, la habitación se sintió más pesada, no con miedo, sino con implicación, y Michael se encontró pesando la distancia entre la vida que había elegido y la que ahora se desarrollaba a su alrededor. No preguntó por qué había venido sola. Sabía que la respuesta yacía en algún lugar entre el deber y el tipo de integridad obstinada que se negaba a esperar permiso. En cambio, preguntó cuánto tiempo había estado afuera. Ella negó con la cabeza una vez. Lo suficiente, dijo. Le ofreció agua de nuevo, y ella aceptó, tragando lentamente, ojos cerrándose brevemente como en agradecimiento por algo más que la bebida. La confianza entre ellos se formó no a través de la tranquilidad, sino a través de la restricción, a través del reconocimiento mutuo de límites y capacidades. Anna observó la forma en que Michael se movía por la cabaña, encendiendo una pequeña estufa, revisando la puerta, pausando para frotar las orejas de Bear en un gesto habitual que hablaba de larga compañía, y ella entendió que lo que lo había moldeado lo había hecho profundamente. No haces preguntas que no necesitas responder, observó. Michael se permitió una leve sonrisa, del tipo que nunca llegaba del todo a sus ojos. Las preguntas tienen una forma de responderse solas, dijo. Afuera, el viento cambió, llevando el sonido de los árboles crujiendo bajo la nieve, y Anna respiró con cuidado, estabilizándose antes de encontrar su mirada de nuevo. Pensaron que me congelaría antes de que alguien se diera cuenta, dijo, las palabras planas, despojadas de autocompasión. Michael encontró su mirada sin inmutarse. Pero no lo hiciste, respondió, igualmente calmado, la declaración llevando no bravuconería sino certeza. Y en ese simple intercambio algo se asentó entre ellos. Un entendimiento compartido de que la supervivencia no era un accidente sino una elección hecha continuamente incluso cuando el costo aún no estaba claro. Si esta historia te está manteniendo enganchado, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Cada compartir es una semilla de fe plantada en el corazón de alguien más. La noche se asentó completamente alrededor de la cabaña, no repentina o dramática, sino con la inevitabilidad silenciosa de algo largamente esperado. Y dentro, el pequeño espacio se sentía más estrecho a medida que el viento presionaba suavemente contra las paredes, probando costuras y memoria por igual. Michael se movió con deliberación lenta, cuidando el fuego, revisando el pestillo de la puerta, escuchando más que mirando, mientras Anna se sentaba envuelta en su abrigo cerca del hogar, su postura erguida a pesar de la fatiga que pesaba sobre sus hombros. Bear paseaba por la habitación con una inquietud que no coincidía con la calma de momentos antes. Sus uñas haciendo clic suavemente contra los tablones del piso deformados mientras se movía de pared a pared, nariz baja, orejas girando independientemente como si rastreara algo que solo él podía sentir. Michael lo notó de inmediato porque había aprendido hace mucho tiempo a confiar en los patrones sobre las suposiciones, y Bear no estaba inquieto sin razón. El perro se detuvo cerca de la esquina lejana de la habitación, cerca de donde el piso se hundía ligeramente, las tablas más oscuras allí con la edad y el desgaste, y comenzó a rascar. No era frenético, no era juguetón, sino insistente. Cada movimiento endurecido por articulaciones viejas pero impulsado por el enfoque, el sonido un raspado sordo contra la madera. Tranquilo, chico, murmuró Michael al principio.
Más reflejo que comando. Pero Bear no miró hacia atrás. Raspó de nuevo, luego hizo una pausa. Luego presionó su nariz firmemente contra la costura entre dos tablas, liberando un bufido bajo que vibró a través de su pecho. Anna observó desde el hogar, sus ojos estrechándose, no en miedo, sino en reconocimiento. No está equivocado, dijo en voz baja. He visto esa mirada antes. Se movió cuidadosamente a sus pies, estabilizándose contra la pared, su movimiento aún cauteloso pero controlado, y los tres convergieron en la esquina como si fueran atraídos por un acuerdo silencioso. Michael se arrodilló, pasando sus dedos a lo largo del borde de las tablas, sintiendo algo que no pertenecía. Y ahí estaba, un leve ceder bajo presión. Un sonido hueco donde no debería haber ninguno. El recuerdo vino sin ser invitado entonces, no del combate, sino de informes en habitaciones tenues donde el objetivo nunca había sido la fuerza, sino el descubrimiento, donde la diferencia entre el bien y el mal dependía de lo que estaba oculto en lugar de lo que se veía. Buscó una pequeña palanca de su mochila, el metal frío en su mano, y la trabajó suavemente debajo del borde de la tabla suelta, consciente del sonido, consciente de la condición de Anna, consciente de que lo que yacía debajo había permanecido intacto por una razón. La tabla se levantó con un crujido suave, liberando un aliento de aire rancio que olía a polvo y óxido, y debajo de ella, envuelto en tela aceitada quebradiza por la edad, yacía una pequeña caja de metal, no más grande que una barra de pan, su superficie rayada y opaca, el pestillo, rígido pero intacto. Bear se sentó inmediatamente, postura orgullosa a pesar del temblor en sus patas, como si el acto en sí hubiera cumplido algún deber tácito, y Michael se encontró descansando una mano en la cabeza del perro, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. Abrió la caja cuidadosamente, la bisagra protestando con un chirrido débil, y dentro había papeles doblados y redoblados, mapas marcados con líneas precisas y copias de escrituras con nombres que Anna reconoció instantáneamente. Familias locales, parejas mayores, parcelas que bordeaban tierras protegidas. Anna se arrodilló a su lado, su respiración superficial pero constante mientras clasificaba los documentos con cuidado practicado, sus dedos trazando fechas y firmas, notando inconsistencias que saltaron ahora que el contexto había sido restaurado. Estas no fueron ventas, dijo, su voz tensa pero uniforme. Fueron coaccionadas. Explicó rápidamente, señalando cláusulas enterradas profundamente en el texto, a notarizaciones que no coincidían con los registros del condado, a límites silenciosamente redibujados, todo formando un patrón demasiado deliberado para descartar como error. Michael escuchó, su mirada cambiando entre los papeles y el fuego, el recuerdo de misiones pasadas hilándose a través de sus pensamientos, operaciones donde el objetivo nunca había sido eliminar una amenaza, sino exponerla, llevar algo oculto a la luz y dejar que la verdad hiciera el resto. Recordó una misión así en un lugar lejos de las montañas, donde el equipo había pasado semanas observando en lugar de comprometerse, documentando en lugar de confrontar, porque las consecuencias de la acción prematura habrían enterrado a las mismas personas que estaban destinadas a proteger. Esa lección se había quedado con él mucho después de que el uniforme se quitara, moldeando al hombre en que se convirtió cuando la violencia ya no era su herramienta. Anna se reclinó contra la pared, la fatiga finalmente reclamando un rincón de su determinación, y estudió a Michael con una mirada que mezclaba gratitud y cálculo. No dudaste, dijo. La mayoría de la gente lo haría. Michael se encogió de hombros ligeramente, el movimiento cuidadoso. No todo lo que vale la pena luchar requiere una pelea, respondió. Bear se levantó y se movió a su lado, asentándose contra su espinilla, su respiración lenta y audible, y Anna descansó su mano en su cabeza sin pensar, el contacto aterrizándolos a ambos. La cabaña crujió suavemente a medida que la temperatura bajó aún más, y Michael reunió los documentos de vuelta en la caja, envolviéndolos nuevamente en tela aceitada antes de deslizarla más profundamente en su mochila. El peso de ella se sentía más pesado que su tamaño sugería, no por miedo, sino por responsabilidad, una carga familiar que una vez había aceptado como parte del trabajo, y ahora encontraba regresando en una forma diferente. Anna lo observó hacer esto, su expresión ilegible, y luego habló las palabras que se habían estado formando desde el momento en que Bear primero raspó el piso. Si esto sale, dijo en voz baja, alguien volverá.
No había pánico en su voz, solo hecho, y Michael encontró su mirada con la misma calma constante que había ofrecido desde el principio. Afuera, el viento se elevó ligeramente, llevando el sonido distante de una rama rompiéndose bajo la nieve, y las orejas de Bear se levantaron en respuesta, su cuerpo inclinándose hacia la puerta, como si ya se estuviera preparando para lo que podría seguir. Michael aseguró la tabla suelta de vuelta en su lugar, dejándola lo suficientemente imperfecta como para recordar, y por primera vez desde que llegó a la cabaña, entendió que la tranquilidad que había comprado no era un final, sino una pausa, una que le pedía decidir no si quería involucrarse, sino si estaba dispuesto a quedarse quieto, cuando quedarse quieto significaba mirar hacia otro lado. Se levantó lentamente, el viejo dolor en su hombro un compañero familiar, y asintió una vez a Anna, un acuerdo tácito pasando entre ellos de que lo que viniera a continuación se enfrentaría con intención en lugar de miedo, y que la verdad que Bear había descubierto no sería enterrada de nuevo sin un costo. ¿Estás listo para lo que viene? Mantente con nosotros. Esta historia apenas está comenzando. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La noche apretó su control sobre la montaña, el viento adelgazándose a un susurro inquieto que se deslizaba a lo largo de las paredes de la cabaña, y Michael Turner sabía que la quietud no duraría, porque la quietud rara vez lo hacía una vez que se había tomado una decisión. Terminó de asegurar la puerta y extinguir todo menos la llama más pequeña en la estufa, dejando la habitación iluminada lo suficiente para moverse sin llamar la atención, mientras Anna se sentaba cerca del hogar, sus hombros cuadrados bajo su abrigo, ojos alertas a pesar de la fatiga que se arrastraba en las líneas de su rostro. Bear se movió más cerca de la puerta principal, su cuerpo inclinado hacia la oscuridad afuera, orejas levantándose y bajando como si sintonizara una frecuencia distante, y Michael sintió el viejo clic familiar en su mente que señalaba preparación en lugar de pánico. Se movió a la ventana y apartó la cortina una fracción, escaneando el estrecho camino de montaña que serpenteaba más allá de la cabaña como una cinta pálida. Y allí, muy abajo, lo vio. El brillo tenue y deliberado de faros, subiendo constantemente. Luego otro conjunto detrás, separado por una distancia cuidadosa. No estaban perdidos. No estaban vagando. Se movían con intención. Motores acelerados bajo. Luces hundidas de una manera que hablaba de hombres que preferían no ser notados. Michael se apartó de la ventana y encontró la mirada de Anna. Ella no necesitó explicación. Había visto este tipo de enfoque antes, el tipo que anuncia presión sin ruido. Están revisando, dijo en voz baja. Tal vez contando. Michael asintió una vez. Había esperado tiempo, luz del día, la opción de invisibilidad, pero la esperanza no era un plan, y esconderse nunca había resuelto nada que respetara. Alcanzó su teléfono. La pantalla atenuada a su brillo más bajo, y se desplazó a un nombre que no había usado en años, un hábito roto no por la distancia, sino por el entendimiento de que algunos puentes se mantenían en reserva para momentos que importaban. David Harris respondió en el segundo timbre, su voz constante y cortante incluso antes de que entrara el reconocimiento. David era un hombre alto y delgado de principios de los 60, su cabello usado corto y plateado temprano por el estrés en lugar de la edad, su rostro estrecho con pómulos afilados y un pliegue perpetuo entre sus cejas que se había profundizado después de la pérdida de un compañero durante un caso de corrupción años antes. Un evento que había endurecido su determinación y refinado su paciencia. Ahora trabajaba con una unidad investigativa federal, no porque ansiara la autoridad, sino porque creía que la rendición de cuentas requería alcance. Michael no perdió palabras. Dio coordenadas, un breve resumen y una sola oración sobre documentos que no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Hubo una pausa en la línea. Luego David exhaló lentamente. No llamaste por nada, dijo. Quédate si puedes. No dibujes una línea que no puedas borrar. Michael terminó la llamada con un silencioso agradecimiento, entendiendo los límites de que ayuda podría llegar y cuándo, y se volvió a la habitación con el peso de la decisión asentado en sus huesos. Anna lo observó con una expresión que mezclaba determinación y algo más cercano al alivio. Casi renuncié el año pasado, dijo de repente, su voz baja, como si confesara al fuego en lugar de a él. Michael la miró, esperando.
Después del tercer caso que no llegó a ninguna parte, continuó, después de que las amenazas comenzaran a llegar a mi puerta en lugar de a mi bandeja de entrada, estaba cansada de sentir que el esfuerzo no importaba. Hizo una pausa, tragando, luego encontró sus ojos. Cuando cortaste esa cuerda, importó. La admisión no la hizo más débil. La estabilizó, y Michael reconoció el cambio, la forma en que el propósito regresó, no como fuego, sino como alineación. Afuera, los motores se ralentizaron, neumáticos crujiendo en la grava en algún lugar debajo de la curva, y Bear se puso de pie, postura alta a pesar del temblor en sus patas traseras, su pecho expandiéndose con un aliento de advertencia silencioso. Michael se movió con economía deliberada, recuperando una linterna y dejándola a un lado en lugar de encenderla, revisando la tubería de la estufa, ajustando el pestillo para silenciar su traqueteo, los pequeños rituales de preparación aprendidos no en la guerra sino en la supervivencia después. Recordó una misión una vez donde el objetivo había sido ser visto en el momento correcto. Ni antes, ni después, y el recuerdo guió su restricción ahora. Anna se levantó y se paró a su lado, más cerca que antes, su postura equilibrada a pesar del dolor en sus articulaciones, y él notó la forma en que se inclinó para vigilar su punto ciego sin pensar. Un hábito nacido del entrenamiento y la confianza. No solo estamos de paso, ¿verdad?, dijo. No una pregunta. Y Michael respondió con un pequeño movimiento de cabeza. No, dijo. Estamos de pie. Los faros coronaron la elevación inferior, luego desaparecieron de nuevo, como si probaran la distancia, y Bear se movió completamente a la puerta, orejas ancladas hacia adelante, cola quieta, su presencia una declaración silenciosa de que lo que se acercara no lo haría sin ser notado. Michael colocó una mano firme en la espalda del perro, sintiendo el calor bajo el pelaje adelgazado, y se permitió una breve gratitud privada por los años que habían compartido, por los instintos que permanecieron agudos incluso cuando los cuerpos envejecieron. La cabaña contuvo la respiración, la noche presionando cerca. Y en esa quietud, Michael sintió la claridad que había estado buscando desde que compró el lugar. No la paz como ausencia, sino la paz como compromiso, la voluntad de quedarse cuando irse sería más fácil. Bear se mantuvo en guardia, inmóvil, y en algún lugar más allá de los árboles alguien ralentizó su auto y escuchó, sin darse cuenta de que la elección que habían hecho de regresar ya había sido respondida. Si este momento te está manteniendo al borde de tu asiento, comparte esta historia. Alguien más necesita sentir este tipo de valentía hoy. La noche se estiró delgada e interminable, el frío agudizándose a medida que las horas presionaban hacia adelante, y la cabaña se erguía como un testigo solitario en la ladera de la montaña, sus ventanas oscurecidas y su puerta sostenida cerrada por intención en lugar de miedo. Michael Turner permaneció cerca de la habitación delantera, su postura relajada en apariencia, pero exigente en propósito, el tipo de quietud aprendida a través de años, cuando la reacción importaba menos que el momento. No paseó. No miró constantemente a través del vidrio. En cambio, midió el silencio, escuchando cómo el viento se movía a través de los árboles, la forma en que la nieve se asentaba contra la madera, el tenue zumbido de motores que iban y venían debajo de la cresta como si estuvieran circulando en lugar de acercarse. Anna se sentó unos pies detrás de él, envuelta en el abrigo pesado, su espalda recta contra la pared, ojos abiertos y firmes a pesar de la fatiga que tiraba de sus músculos. Su rostro aún llevaba las marcas de la exposición, moretones tenues a lo largo de su mandíbula y muñecas. Pero había claridad en su expresión ahora, una vigilancia que no había estado allí cuando despertó por primera vez en el piso de la cabaña. Bear yacía a los pies de Michael, su cuerpo inclinado hacia la puerta, orejas cambiando al menor cambio en el sonido, su respiración lenta pero decidida, como si estuviera conservando fuerza para algo que podría pedirse de él antes del amanecer. Afuera, los faros aparecieron de nuevo, más cerca esta vez, luego se cortaron abruptamente, hundiendo el camino en una oscuridad que se sentía deliberada en lugar de natural. Michael no se movió. Alcanzó en cambio una linterna que había preparado antes, su vidrio opaco por la edad, y la encendió con un solo fósforo, protegiendo la llama con su mano. El brillo suave se derramó en la habitación, no lo suficiente para anunciar su presencia al mundo, pero lo suficiente para cambiar el equilibrio,
para sugerir ocupación en lugar de abandono. La llevó lentamente a la ventana y la colocó donde pudiera verse débilmente desde afuera. Luego regresó a su lugar sin una palabra. Anna observó esto con creciente comprensión. «¿Quieres que sepan que estamos aquí?», dijo en voz baja. «Pero no que tan listos». Michael asintió una vez. Recordó noches en lugares lejos de casa, donde la luz se había usado no para ver, sino para comunicar, para alejar la atención de donde más importaba. La manija de la puerta traqueteó una vez, un sonido de prueba, luego se quedó quieta, y Bear se puso de pie, sin ladrar, sin gruñir, pero de pie alto, su presencia inconfundible incluso en sombra. Michael colocó una mano calmante en la espalda del perro, sintiendo el leve temblor bajo el pelaje adelgazado por los años, y habló suavemente, más para anclarse a sí mismo que para instruir. «Tranquilo, chico». Afuera, una voz murmuró, baja e indistinta, seguida del crujido de botas en la nieve, y luego un golpe, firme pero no agresivo, como si estuviera diseñado para ser razonable. Michael esperó un aliento completo antes de responder, entrando en el umbral y abriéndolo lo suficiente para dejar que el frío se precipitara y el brillo de la linterna se derramara hacia afuera. Un hombre se paró allí, de hombros anchos y grueso a través del pecho, su barba sin recortar y oscura con escarcha, sus ojos agudos e inquietos bajo el borde de una gorra pesada. Tenía finales de los 40, Michael supuso, construido como alguien acostumbrado al trabajo físico, su abrigo usado pero bien mantenido, su postura confiada de la manera de los hombres que confiaban en números en lugar de principios. Detrás de él, otra figura se demoraba, más delgada, más joven, su rostro parcialmente oscurecido por una bufanda, su postura menos segura. «Buenas noches», dijo el hombre barbudo, su tono casual, practicado, «carreteras difíciles, pensé que este lugar estaba vacío». Michael encontró su mirada sin hostilidad, su expresión neutral, la linterna proyectando luz constante a través de sus propias características angulares, resaltando las líneas talladas por el tiempo y la restricción. «No lo está», respondió simplemente. Los ojos del hombre se deslizaron más allá de él, captando el borde de la silueta de Anna adentro, la insinuación de movimiento, y algo cambió en su comportamiento, no sorpresa, sino cálculo. «No quise causar problemas», dijo el hombre, aunque su mano no se movió de su bolsillo. Michael mantuvo el silencio, permitiendo que se estirara, sabiendo que la incomodidad a menudo llenaba los vacíos que las palabras no podían. Anna se levantó detrás de él, luego entró a la vista con cuidado deliberado, su postura tranquila, su voz uniforme cuando habló. «Deberían irse», dijo, «antes de que esto se complique». El hombre la estudió, notando los moretones, las muñecas envueltas, la autoridad tranquila que no tenía nada que ver con el volumen. Y por un momento, la montaña pareció esperar. Se rió suavemente, un sonido sin humor. «No te corresponde a ti decidir eso», dijo. Michael cambió la linterna ligeramente, dejando que la luz captara la placa, aún prendida en el uniforme de Anna bajo el abrigo, opaca, pero inconfundible, y algo en los ojos del hombre se endureció. No con ira, sino con reconocimiento. Dio un paso atrás, señalando con un pequeño movimiento a la figura detrás de él, y los dos se retiraron a corta distancia, sus voces bajas y urgentes mientras hablaban. La puerta se cerró suavemente, y Michael la aseguró de nuevo, la habitación asentándose de nuevo en sombra y brillo. Anna exhaló lentamente, la tensión aliviándose de sus hombros, y miró a Michael con algo cercano al asombro. «No los amenazaste», dijo. «No corriste». Michael se encogió de hombros ligeramente. «Las amenazas invitan respuestas», respondió. «El tiempo es más silencioso». Las horas pasaron de esta manera, los hombres afuera regresando una vez más, circulando, probando, pero nunca forzando. Y cada vez Michael respondía con la misma presencia calmada, luz colocada justo así, silencio sostenido donde las palabras traicionarían la intención. Anna observó y aprendió, entendiendo ahora que la fuerza no siempre se anunciaba con armas o comandos, sino con la negativa a apresurarse en errores. Bear permaneció vigilante durante todo, levantándose cuando era necesario, asentándose cuando se tranquilizaba,
su lealtad una fuerza de anclaje constante que los estabilizaba a todos. Luego, justo cuando la fatiga comenzó a bordear hacia la duda, el sonido cortó la noche, distante al principio, luego inconfundible. El lamento bajo de sirenas llevado por el viento, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Michael cerró los ojos brevemente, no en alivio, sino en reconocimiento del momento honrado, y Anna se permitió una pequeña sonrisa incrédula mientras los faros barrieron los árboles, reflejos azules y rojos bailando contra la nieve. La larga noche se había mantenido, y había sido suficiente. Dios siempre llega a tiempo. Si esta parte te emocionó, déjanos saber con un amén en los comentarios. La mañana llegó sin ceremonia, el gris adelgazándose en un azul invernal pálido que revelaba la montaña en detalle honesto. Y con ella vino el sonido de motores acercándose no en secreto, sino en secuencia, puertas abriéndose, botas crujiendo, voces llevando propósito en lugar de amenaza. Michael Turner salió al porche cuando los primeros vehículos federales doblaron la curva, sus marcas claras y oficiales, su presencia medida y tranquila, y sintió una liberación familiar en su pecho que no tenía nada que ver con la victoria y todo que ver con el orden restaurado. David Harris emergió del SUV principal con la misma economía deliberada que Michael recordaba. Alto y delgado bajo un abrigo pesado, su cabello plateado recortado cerca, su rostro estrecho establecido en líneas talladas por años de escrutinio y pérdida, sus ojos agudos pero no desagradables. Saludó a Michael con un asentimiento que reconoció la historia sin reabrirla, luego dirigió su atención hacia adentro, escaneando la cabaña, la pendiente, los árboles circundantes como si leyera una historia escrita en huellas y silencio. Anna Brook se paró cerca, envuelta en el abrigo de Michael, su postura firme, aunque la fatiga aún ensombrecía sus movimientos, y cuando David se acercó a ella, su tono se suavizó sin perder claridad. Se presentó, escuchó, y luego escuchó de nuevo, de la manera que las personas lo hacen cuando tienen la intención de actuar en lo que escuchan. Dentro de la cabaña, la caja que Bear había descubierto fue colocada en la mesa bajo plena luz del día, su contenido expuesto con cuidado, mapas aplanados, escrituras alineadas, notas fotografiadas y registradas, cada pedazo de papel perdiendo el poder del secreto a medida que ganaba el peso del registro. Los agentes trabajaron eficientemente, sin apresurarse, sus preguntas precisas, sus miradas respetuosas, y Michael observó el proceso con una satisfacción tranquila nacida del reconocimiento. Este era el otro lado de las misiones que recordaba, la parte que rara vez hacía ruido, pero determinaba resultados. Anna respondió lo que pudo, corrigiéndose cuando la memoria se difuminaba, fundamentando la especulación en hechos, y con cada confirmación, la forma de la red se agudizaba, nombres conectándose, parcelas alineándose, puntos de presión revelados. A mediodía, David cerró la carpeta y encontró los ojos de Anna. «Tus acciones se mantienen», dijo simplemente. «Hiciste tu trabajo». Las palabras se asentaron sobre ella como calor, y Michael vio sus hombros aliviarse, el último residuo de duda levantándose. Afuera, Bear se sentó al sol, su cuerpo envejecido inclinado justo para absorber el calor, sus orejas volteándose hacia la actividad con interés digno. Y cuando un camión veterinario llegó, blanco, discreto, decidido, se levantó con esfuerzo y movió su cola una vez, un gesto restringido pero inconfundiblemente complacido. La veterinaria, una mujer llamada Clare Sutton, con ojos amables y manos prácticas, tenía finales de los 30, altura media con una constitución robusta moldeada por largos días levantando animales en lugar de expectativas. Su cabello oscuro trenzado ordenadamente por su espalda, su comportamiento tranquilo y tranquilizador. Se arrodilló junto a Bear, le habló suavemente, examinó sus caderas y hombros con presión cuidadosa, escuchó su corazón y sonrió de una manera que llevaba alivio sin promesas falsas. «Es viejo», dijo claramente. «Pero no ha terminado». Describió suplementos, ejercicios simples, tiempo. Bear aceptó la atención con paciencia estoica, sus ojos ámbar siguiendo sus movimientos, y cuando terminó, ella le rascó debajo de la barbilla y lo llamó héroe con una sonrisa que hizo que Anna se riera por primera vez desde la noche en que llegó. La palabra se movió rápidamente después de eso, no como rumor, sino como respuesta. Investigadores dividiéndose hacia la ciudad,
órdenes redactadas, llamadas hechas, la maquinaria de la rendición de cuentas girando con impulso constante. Anna se paró con David mientras él explicaba los próximos pasos, el lenguaje claro y procesal. Y cuando terminó, ella miró hacia atrás hacia la cabaña, el porche, los árboles que habían enmarcado la noche más larga de su carrera. No planeé ser salvada aquí, dijo en voz baja a Michael. Él entendió lo que quería decir. Los lugares adquirían significado, no por intención, sino por resultado. Más tarde, cuando los vehículos comenzaron a partir, David se demoró lo suficiente para colocar una mano en el hombro de Michael, el agarre breve y sólido. Hiciste lo correcto, dijo. Michael asintió, aceptando la declaración sin ceremonia. La montaña reanudó sus sonidos ordinarios, viento a través de ramas, la llamada distante de un pájaro, el zumbido silencioso del trabajo concluido, y en esa claridad diurna, la cabaña se veía menos como un refugio agarrado por la circunstancia y más como un punto de convergencia que había estado esperando. Anna dio un paso adelante, parada ante el porche, el abrigo doblado ahora sobre su brazo, su uniforme visible de nuevo debajo, su tela azul marino limpia de la peor marca del invierno. Respiró, mirando a Michael, a Bear descansando cerca, a la pendiente más allá, y habló con una firmeza que se sentía ganada. Este lugar no solo me salvó, dijo. Dijo la verdad. Michael encontró su mirada, sintió el brillo de ella asentarse, y por primera vez desde que compró la cabaña, se permitió imaginar cómo se vería defender algo cuando el peligro había pasado y la luz del día permanecía. Esta es la parte donde todo cambia. Si esta historia te está moviendo, compártela. Alguien necesita creer en los finales esperanzadores hoy. La primavera llegó silenciosamente a la montaña, no como un cambio dramático, sino como un suavizamiento gradual, la nieve retrocediendo de los huecos sombreados, el aire perdiendo su mordida, y la cabaña comenzando a parecer menos como un refugio temporal y más como un lugar que pretendía perdurar. Michael Turner trabajó constantemente desde la mañana hasta la tarde. Sus movimientos cuidadosos pero persistentes. Su mano izquierda clavando clavos mientras su brazo derecho descansaba cuando necesitaba. Ya no era una fuente de frustración, sino un recordatorio de ir a su propio ritmo. Las reparaciones fueron modestas al principio. Una barandilla del porche fortalecida, una línea del techo remendada, ventanas selladas contra el viento. Cada tarea completada con la paciencia que una vez había reservado solo para otros. La cabaña respondió en especie, los crujidos disminuyendo, las corrientes de aire disminuyendo, el interior calentándose no solo por la estufa sino por el uso. La palabra viajó lentamente, llevada por vecinos que habían visto vehículos federales ir y venir, por familias cuyos nombres aparecían en escrituras ahora devueltas, por veteranos que escucharon que había un lugar donde las preguntas no eran necesarias para ganar descanso. Vinieron cautelosamente al principio, luego con creciente confianza. Hombres y mujeres portando las marcas del servicio y el tiempo. Algunos con perros cuyos hocicos se habían vuelto grises, otros con gatos metidos en transportadores, todos compartiendo la misma esperanza silenciosa de que podría haber un rincón del mundo donde pudieran exhalar. Michael los recibió sin ceremonia, ofreciendo café, una silla, un oído atento cuando era necesario, y espacio cuando no lo era. No anunció curación. Simplemente hizo espacio para ello. Anna Brook se convirtió en parte del ritmo sin fanfarria, transfiriéndose a trabajo de medio tiempo en el condado, para poder quedarse cerca, su presencia constante y sin pretensiones. Tenía el hábito de llegar con una lata de galletas o una tetera metida bajo el brazo, su cabello castaño ahora usado en una trenza suelta, su postura relajada de una manera que no había sido antes, las líneas de tensión aliviándose de su rostro a medida que pasaban las semanas sin amenazas ni sombras. Ella y Michael compartían té en el porche en las tardes, la conversación fácil y sin forzar, a veces sobre asuntos prácticos, a veces sobre nada en absoluto, un compañerismo construido sobre el respeto mutuo en lugar de la expectativa. Bear reclamó el lugar más cercano a los escalones, su cuerpo envejecido estirado cómodamente al sol, caderas apoyadas por una colchoneta gruesa, su respiración uniforme, sus ojos medio cerrados pero alertas, contento de una manera que Michael una vez temió que nunca volvería a ver. Los niños de granjas cercanas visitaban ocasionalmente,
atraídos por los perros más que por la historia, y Bear aceptaba sus manos suaves con tolerancia digna, una lección viva en paciencia que no requería explicación. La veterinaria, Clare Sutton, pasaba mensualmente para revisar a los animales, su amabilidad práctica extendiéndose a consejos y tranquilidad, y a menudo se quedaba para la sopa, riendo fácilmente, su presencia otro hilo tejido en la tela del lugar. A medida que el propósito de la cabaña se aclaraba, Michael talló un letrero de una rama de roble caída, su mano izquierda guiando la hoja lentamente, deliberadamente, cada letra formada con cuidado en lugar de floritura. Las palabras eran simples, elegidas no para impresionar, sino para invitar. Y cuando terminó, Anna ayudó a lijar los bordes suaves, sus manos firmes, su sonrisa suave. Juntos lo montaron en la puerta, la madera captando la luz de la tarde, el mensaje simple y honesto. Los visitantes comenzaron a demorarse más, quedándose una noche, luego dos, compartiendo comidas, historias, silencio, los pequeños rituales que reconstruyen la confianza en el tiempo ordinario. Michael descubrió que ya no medía los días por lo que evitaba, sino por lo que contribuía, la satisfacción silenciosa de arreglar una bisagra, de escuchar sin necesidad de resolver, de caminar con Bear a lo largo del camino al atardecer y sentir el peso de la soledad levantarse sin fanfarria. Una noche, cuando el cielo se profundizó en un azul suave y las lámparas brillaban cálidas dentro de la cabaña, Anna hizo una pausa en la puerta y miró hacia atrás. La luz del porche proyectando largas sombras a través de las tablas. «Se queda», dijo simplemente. Michael asintió, entendiendo el significado estratificado de las palabras. Encendió las lámparas una por una y las dejó encendidas toda la noche, no como una señal de peligro, sino como una bienvenida. Y por primera vez en años, la luz ardió constantemente hasta la mañana, porque había personas esperadas de regreso. Perros acurrucados a salvo junto al hogar y un lugar que había elegido permanecer abierto, paciente y amable. A veces los milagros que esperamos no llegan como truenos o rescate repentino, sino como momentos silenciosos de coraje colocados suavemente en nuestro camino. Momentos donde Dios reúne a las personas correctas en el momento exacto en que se necesitan, recordándonos que incluso en nuestras estaciones más débiles, nunca estamos verdaderamente solos. En la vida cotidiana, cuando el camino se siente largo, cuando el agotamiento y la soledad presionan fuertemente sobre el corazón, la fe aún puede abrir una puerta, encender una lámpara y dar propósito donde pensamos que no quedaba ninguno. Si esta historia te tocó, por favor compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario para hacernos saber desde dónde estás viendo y suscríbete al canal para continuar caminando con nosotros a través de historias de sanación, redención y gracia. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu corazón y guíe tus pasos a través de cada tormenta que enfrentes ahora y siempre. Escribe amén en los comentarios. Suscríbete también para ver más historias increíbles.